Vamos a ver. Mm, Bien, entonces. ¿Se ve la página? ¿Me pueden escuchar? Sí, ¿Sí? Bueno, en el momento en que, en el caso de que, por ejemplo, el audio no sea de buena calidad o algo así, como ha sucedido anteriormente, por favor, interrúmpanme y háganmelo saber para que entonces yo cambie mi localización, como otras veces que ha sucedido. Bien, entonces, estos 37 Body Paquilla Dama es una estructura de categorías de la enseñanza tan importante que ha sido descrito como el tipo de fenómenos mentales o damas saludables que son la causa próxima, componentes requeridos, bases y condiciones suficientes para el conocimiento del camino de liberación. Maga ñana, ñana. Entonces, eh, body quiere decir, básicamente, simplemente quiere decir iluminación. Paquilla es los requisitos, ¿sí? Son los requisitos, lo que se requiere para la iluminación. Este grupo de enseñanzas se ha traducido por diversos autores en diferentes formas. A mí la traducción que más me gusta es la del venerable Ledi Sayadaw. Él los llama los requisitos de la iluminación. Otras traducciones comunes son los damas conducentes al despertar. Inclusive el venerable Tanísaro los ha traducido como las alas del despertar. Y también se traduce comúnmente como las categorías de la enseñanza conducentes a la iluminación. Entonces, cualquiera de estas traducciones da una idea adecuada del significado de estas categorías. Y bien, estos 37 Bodhipakkhiya Damas se agrupan en, perdón, aquí, se agrupan en 7 grupos que ustedes ya conocen. Son los 4 fundamentos de la atención plena, los 4 esfuerzos correctos, las 4 bases del poder espiritual que discutimos hace poco tiempo, las 5 facultades o 5 facultades espirituales, que también son llamadas de esa forma, los 5 poderes, los 7 factores de la iluminación y por supuesto los 8 factores del noble octuple sendero. Entonces, este es el esquema de las 37 requisitos de la iluminación y son 7 divisiones que no debe costar mucho trabajo memorizar. Generalmente se presentan en este orden, en el orden dado, y ya se los he comentado anteriormente, creo, cuando uno memoriza enseñanzas del Dhamma, es importante seguir el orden que estableció el Buda, porque lo hace por muy buenas razones, ¿no? Porque cuando uno no sabe esto, no le da uno tanta importancia, ¿no? Y entonces empieza uno por lo que va en medio y termina con lo que es al principio, etcétera, etcétera. Entonces es bueno siempre averiguar cuál es el orden de las categorías, cómo se exponen en los sutas, para entonces, en acuerdo con eso, memorizar adecuadamente, ¿sí? Entonces, ahora, yo les voy a enviar como siempre, les enviaré la presentación, lo tendrán a la mano. Es una presentación extremadamente simplificada, es muy simple, no voy muy profundo con estas categorías. La intención era simplemente, como les dije, que hagamos un recordatorio. Es un recordatorio y una base muy simple para que aquellos que lo desean puedan embarcarse en la memorización de estas 37 requisitos de la iluminación. Entonces, uno empieza o abre con los 4 fundamentos de la atención plena. Por cierto, déjenme regresar un poco por lo siguiente. En términos
de la memorización o de la mnemotecnia, mi maestro, el venerable Sona, que tiene mucho sentido del humor, mucho sentido del humor, no, en alguna ocasión en que enseñaba estos 37 Bodhipakkhiya Damas, tiene un video por ahí en donde hace mucho reír a la gente porque les dice, bueno, esto es tan, 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 tan importante como, es tan importante como tener el teléfono celular del Buda. Si ustedes tienen el teléfono celular del Buda, pueden hablar con él directamente. Entonces él decía, ¿y cuál es ese teléfono? Bueno, ese teléfono es el 444-5578. Entonces él decía, memoricen ese número de teléfono porque es el número de teléfono más importante. Es como decía, es como el teléfono rojo que tienen los norteamericanos y los rusos, ¿no? Es un teléfono especial que para emergencias recurren a él, ¿no? Y es únicamente en caso de situaciones de mucha emergencia, ¿no? Entonces, este teléfono que es todavía más importante que el teléfono rojo, ciertamente. Entonces el número es 444-5578. Entonces eso también nos ayuda para establecer el orden en el que uno memorizaría estas cosas. Bien, ya se me estaba yendo ese detalle. Es un detalle curioso, pero es importante. Ahora bien, los 4 fundamentos de la atención plena son atención plena en el cuerpo, atención plena en las sensaciones, atención plena en la mente y la atención plena a los fenómenos de la experiencia. También a veces traducido como atención plena a los damas o también atención plena a los fenómenos, simplemente a secas, o también lo traducen como la atención plena a las categorías de la enseñanza. Y más adelante vamos a ver por qué podrían denominarse como categorías de la enseñanza, porque lo son de alguna forma. Bien, entonces esos son los 4 fundamentos de la atención plena y ustedes saben que estos 4 fundamentos de la atención plena son los que componen el- la, la séptima vía del noble óctuple sendero, la atención plena correcta. Este es el desglose de esa atención plena correcta y es útil precisamente para el desarrollo no solo de la atención plena, sino de la práctica del conocimiento introspectivo, Vipassana. Es la base de Vipassana y esos 4 fundamentos de la atención plena. Entonces desde luego, como cualquiera de las 7 categorías que hemos mencionado, es absolutamente fundamental, no puede ser ignorada y uno debe adentrarse en ello en cuanto a la práctica, ¿sí? Generalmente, tradicionalmente, el meditador, eh, típicamente, de acuerdo a lo que diga un maestro o de acuerdo a su inclinación, escogería una de los 4 fundamentos de la atención para hacer más énfasis ya en la práctica, ¿sí? Entonces, hay personas que son más adeptas para la práctica de la atención plena en las sensaciones. En la tradición de la foresta tailandesa, por ejemplo, los grandes maestros casi exclusivamente, y digo casi porque no es absoluto, pero sí casi exclusivamente hacen énfasis solamente en el primer fundamento de la atención, en la atención plena en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, para ellos es lo más fundamental y el argumento general es que el cuerpo es menos engañoso que las sensaciones o que los estados mentales. Entonces, y aún así, la situación es un poco compleja porque como vamos a ver en un momento, la atención plena en el cuerpo tiene diferentes divisiones y uno puede inclusive centrarse durante mucho tiempo, durante meses o años, se puede centrar en exclusivamente una de estas divisiones de la atención plena en el cuerpo. Entonces, y estas divisiones están aquí.
Por ejemplo, la primera es la atención a la respiración, Anapanasati, ¿sí? Entonces, ese ya es un área gigantesca, gigantesca, ¿no? La base de ello es el Anapanasati Sutta, pero, y hay mucha literatura, tanto canónica como de comentarios, que ahonda o analiza en más detalle la atención plena a la respiración. Tenemos después la atención a las 4 posturas, caminando, de pie, sentado y acostado. La atención con comprensión clara, esta en resumen, se refiere a la atención con comprensión clara de la intención o propósito de las acciones mentales, verbales, físicas, de lo adecuado de estas acciones en el marco de sila, samadhi y paña. El tercer aspecto de esta comprensión clara es el rango del meditador, y el venerable Usilananda define que ese rango del meditador no es otra cosa más que los mismos 4 fundamentos de la atención. Es decir, el meditador, en cuanto a cómo dirige su atención, no debe salir de ese rango de 4 grandes áreas, ¿sí? Para estar dentro de lo adecuado, dentro del rango de lo que debe atender. Y finalmente, la última categoría es la ausencia de ofuscación, cuando el meditador constantemente está consciente de las 3 características, por ejemplo, universales, de que todo es transitorio, todo es dukkha, y todo es anatta dentro del ámbito de lo condicionado. La siguiente gran división de la atención plena en el cuerpo es la reflexión acerca de las 32 partes del cuerpo. Entonces, esta es importantísima también, y nuevamente los monjes y monjas de la tradición de la foresta tienen cierta predilección en particular por esta categoría. De hecho, es muy interesante porque cuando una persona se ordena como bhikkhu, en el curso de la ordenación, recibe la primera instrucción oficial, por decirlo así. Y esa instrucción oficial es que el nuevo bhikkhu debe tomar como objeto de meditación las primeras 5 de las 32 partes del cuerpo. Son el pelo de la cabeza, el pelo del cuerpo, las uñas, los dientes y la piel, ¿sí? Es decir, todas son relativas al cuerpo en el sentido de que todas son partes que son externas e inmediatamente visibles. Es lo más evidente que se presenta ante nosotros en términos de la experiencia del propio cuerpo, y son los 5 temas con los cuales debe empezar a practicar el recién ordenado bhikkhu. Entonces, por eso se les da tanta importancia, y también la instrucción es que debe memorizar estas 5 partes del cuerpo inicialmente. Posteriormente debe memorizar las 32, pero para empezar a practicar memoriza las 5 y debe ser capaz de recitarlas en orden directo y en orden inverso. Bien, entonces eso por lo que... Y por supuesto, hay muchísimo que decir al respecto. Puede uno escribir tal vez un libro acerca de ello, pero aquí simplemente les estoy presentando el esqueleto, por decirlo así. Bien, ahora la siguiente categoría, el análisis de los 4 elementos, es precisamente en relación al cuerpo, ¿no? Es decir, uno ve en el cuerpo los elementos que caracterizan a la materia, porque uno considera que el cuerpo es la forma material. Entonces uno debe dar atención al análisis de estos 4 elementos, que son las características primarias que exhibe la materia, ¿no? Y se representan por los cuatro elementos que históricamente, inclusive en el pensamiento griego ya existía este esquema
de 4 elementos que son la tierra, el aire, el agua y el fuego, ¿sí? Representando los aspectos corpóreos de solidez, extensión, movimiento, cohesión y energía térmica, o inclusive digestión y metabolismo en el caso del fuego. Bien, nuevamente es un área muy, muy amplia y ese es, por ejemplo, una de las bases, es un modo para la práctica de Vipassana, así como todos los anteriores, ¿eh? En los anteriores también uno puede practicar Vipassana tomando las 32 partes del cuerpo y de hecho uno puede, o en el caso de la atención a la respiración, existe la posibilidad de, con esta atención plena en el cuerpo, ir hacia el desarrollo de introspección, Vipassana, o al desarrollo de concentración, Samatha. Entonces, esa es la gran virtud de esta práctica de la atención plena en el cuerpo, que existe esa posibilidad de tomar esas dos posibles rutas en un momento dado. Finalmente, las 9 contemplaciones en el cementerio, eh, tal vez es la práctica menos común, pero es extremadamente útil para disminuir el, el, ah, la lujuria y el deseo de satisfacción sensorial. También hay muy amplio este campo, hay muchísimo que decir acerca de ello. Tal vez en alguna ocasión lo abordaremos porque es una práctica muy interesante. Generalmente antes de la época moderna, pues se reducía exclusivamente a una práctica de monjes, ¿no? De bhikkhus, ¿no? Fuera de ciertos monasterios, esa práctica era prácticamente desconocida, ¿no? Los laicos jamás tenían que ver con eso, por distintas razones, o desde luego ustedes pueden imaginar. Sin embargo, ya en tiempos modernos, no está fuera del alcance también de los laicos llevar a cabo esta práctica. En fin, el siguiente fundamento de la atención es la atención plena en las sensaciones, clasificadas inicialmente como agradables, desagradables y ni agradables ni desagradables, o lo que llamaríamos comúnmente neutras. Estas sensaciones a considerar son mundanas y supramundanas, y lo que uno debe atender es tener conciencia de la manifestación de estas sensaciones, su surgimiento y su cese. Entonces, esto ya nos da la idea de que uno hace vipassana de esta forma. Cuando uno contempla surgimiento y cese, uno está contemplando la característica de transitoriedad o impermanencia. Bien, la tercera categoría es la atención plena en la mente y uno debe entonces, el meditador está consciente, atento y sabe discernir cuando la mente está sujeta al deseo o no lo está, cuando está sujeta a la aversión o no, si está sujeta a la ofuscación o no, si la mente es rígida o está dispersa, si está desarrollada o es subdesarrollada, si esa mente es superable o si es insuperable, si está concentrada o si está distraída, si está liberada o no liberada. Entonces, esas son las áreas que uno atiende. Uno debe tener conciencia de la manifestación, el surgimiento y el cese de estas variantes en cuanto a la cualidad de la mente. Finalmente, la atención plena a los fenómenos de la experiencia o damas, el término pali es dhammanupassana, contemplación de los damas, y estos damas inician con los 5 impedimentos o nivarana, que son, como ustedes ya saben, deseo sensorial, aversión, letargo y torpeza mental, agitación y preocupación y duda. Uno debe tener conciencia de su manifestación, surgimiento y cese. Entonces, ese es algo que nuevamente es un fundamento de la atención, es a lo que uno debe dirigir la atención y uno debe entender, analizar, escudriñar confrontar directamente, ciertamente, y en este caso eliminar. ¿Por qué? Porque de entrada, como ustedes ya saben y creo que lo hemos discutido anteriormente, los 5 impedimentos son en sí, de acuerdo con la palabra del Buda, el nutrimento de la ignorancia.
Y como ustedes saben, la ignorancia es una de las causas, ¿sí?, del sufrimiento. Entonces, cuando uno entiende los impedimentos, cuando uno es capaz de controlarlos, entonces uno está en vías de eliminar la ignorancia y por lo tanto eliminar el sufrimiento. Entonces, por eso es muy importante. La siguiente categoría es los 5 agregados del apego: la forma material, sensaciones, percepciones, formaciones mentales y conciencia. Nuevamente, esta es una gran categoría y uno podría especializarse exclusivamente en estos 5 agregados del apego para el resto de la vida y no habría fin. Bueno, el fin sería si la persona se torna en un arahant, pero ciertamente es un esquema, son factores para que facilitan, permiten el desarrollo del conocimiento introspectivo, ciertamente, ¿no? Entonces, nuevamente, se repite la instrucción del Buda: uno debe tener conciencia de su manifestación, su surgimiento y cese. Eh, Uno tiene que internamente explorar, analizar, discernir cuáles son los factores que hacen que surjan estos 5 agregados y cuáles son los factores que permiten su cese. Después vienen las 6 bases sensoriales, tanto internas como externas. En realidad, estrictamente hablando, son 12 bases, pero las dividimos en 6 internas y externas. Entonces, estas son el ojo y los objetos visibles. Claro, el ojo es interno y los objetos visibles es una base externa. También le llamamos los objetos sensoriales a las bases externas. Entonces, tenemos ojo y objetos visibles, oído y objetos auditivos, nariz y olores, lengua y sabores, cuerpo y objetos tangibles, mente y objetos mentales. Y dice el Buda que uno debe conocerlas, conocer su surgimiento, su abandono y la futura ausencia de surgimiento de los encadenamientos que se originan dependiendo de esas bases sensoriales. Pues, es un punto también muy importante de reflexión, ¿sí? El ver cómo efectivamente los 10 encadenamientos, las 10 aspectos que nos atan a samsara, eh, se dan desde el momento en que hay bases sensoriales, ¿no? Entonces, es también un tema muy amplio de discusión. Después, por supuesto, los 7 factores de la iluminación: la atención plena, la investigación de damas, fenómenos, la energía, el gozo, tranquilidad, concentración y ecuanimidad, el conocimiento de su surgimiento, su presencia y su desarrollo. Ese es el imperativo. Y por supuesto, esos 7 factores de la iluminación, por una parte, uno lo encuentra una y otra vez en los suttas. Generalmente es lo que sigue después del desarrollo de los 4 fundamentos de la atención. Cuando una persona desarrolla los 4 fundamentos de la atención, entonces los 7 factores de la iluminación están a la mano para ser desarrollados ellos mismos. Y entonces, a través de ello, acceder a las vías y los frutos. Bien, nuevamente, muchísimo que decir acerca de los 7 factores de la iluminación. Después vienen las 4 nobles verdades. No voy a comentar demasiado. Consisten en el conocimiento del sufrimiento, de su origen, su cese y la vía que conduce a su cese, ¿sí? Por cierto, en este momento entonces cabría el comentario de que en un principio, cuando yo presenté las 7 categorías de los 37 requisitos de la iluminación, ustedes se dieron cuenta de que no hay mención de las 4 nobles verdades. Entonces, esa podría ser una observación que alguien podría hacer y dice, bueno, si tan importantes son, si tan básicas son, no están ahí. Ahora, también recuerden que el venerable Sariputta, en el símil de la huella del elefante, en el Majjhima Nikaya, dice que todas las enseñanzas concernientes al Dhamma caben dentro de la huella de las 4 nobles verdades, así como todas las huellas de todos los animales silvestres
caben dentro de la huella del elefante por ser esta tan abarcadora y tan grande, ¿no? Entonces, así es como debe ser tomada en cuenta. Entonces, la respuesta es que en las 37 Bodhipakkhiya Damas está incluida las cuatro nobles verdades. Específicamente, ¿en dónde está incluida? Están incluidas en el entendimiento correcto. ¿Por qué? Porque la definición más inmediata, más común del entendimiento correcto es el entendimiento de las cuatro nobles verdades. Quien tiene un entendimiento de las cuatro nobles verdades tiene el entendimiento correcto, ¿no? O comprensión correcta. Bien, finalmente, el noble octuple sendero, que es un esquema fundamental también, que consiste en comprensión o entendimiento correcto, intención correcta, lenguaje correcto, acción correcta, modo de subsistencia correcto, esfuerzo correcto, atención y concentración correctas. Y entonces, y eso concluye básicamente los cuatro fundamentos de la atención. Después pasamos a los cuatro esfuerzos correctos. Repito, ya lo he dicho, son parte la séptima vía del noble octuple sendero. Esos cuatro esfuerzos correctos se resumen diciendo que uno genera deseo, hace esfuerzo, activa la persistencia y sostiene y ejerce la intención para el no surgimiento. El primer esfuerzo es el esfuerzo de que no surjan las cualidades malsanas e inhábiles que aún no han surgido, es decir, la prevención, el esfuerzo por prevenir. Después, una vez que han surgido estas cualidades malsanas, entonces uno hace esfuerzo por abandonarlas. Una vez que han surgido, el tercero es, uno hace esfuerzo para que surjan, o el surgimiento, la promoción del surgimiento de cualidades sanas que aún no han surgido. Y finalmente, el establecimiento, perdón, esto está mal escrito, el establecimiento, la no confusión, el aumento, la plenitud y el desarrollo y la culminación de las cualidades sanas que ya han surgido, ¿no? Entonces, esos son los cuatro esfuerzos que uno debe ejercer eh, básicamente constantemente, ¿no? Siempre que haya presencia mental, siempre que haya atención plena, atención mental, uno debe estar siempre en guardia, por decirlo así, en cuanto a estos cuatro esfuerzos correctos. Ahora, también voy a hacer otra digresión aquí. En términos de esfuerzo, ya que estamos en esa categoría, es muy interesante notar que en los 37 Bodhipakkhiya Damas es precisamente la cualidad del esfuerzo o virilla la que aparece el mayor número de veces dentro de este esquema de los 37 requisitos de la iluminación. Aparece aquí, por ejemplo, 4 veces en los esfuerzos correctos. Aparece una vez como facultad, una vez como poder. También es el segundo de los idipadas eh, y también es es el tercer factor de la iluminación. Entonces, de todos los factores sanos, individuales, el esfuerzo es el que aparece con mayor frecuencia y eso nos da una idea precisamente de lo fundamental, de lo cardinal, que es realizar esfuerzo en esta práctica de conducente a la liberación, enseñada por el Buda. Entonces, bien, la siguiente categoría ya la discutimos, tuvimos algunas pláticas ahí al respecto, las bases del poder espiritual, los Idipada, que se resumen como la concentración de vida al deseo o aspiración y las formaciones volitivas de esfuerzo como base para el poder espiritual. La concentración debida a la energía, lo que acabo de mencionar, el esfuerzo, persistencia, y las formaciones volitivas de esfuerzo como base para el poder espiritual.
La concentración debida a la aplicación de la mente y las formaciones volitivas del esfuerzo como base para el poder espiritual. Y finalmente, la concentración debida a la investigación, vimansa, discernimiento o discriminación y a las formaciones volitivas de esfuerzo. ¿Sí? Entonces, esas son las idipadas, los idipadas que ya revisamos anteriormente, son parte integral de los bodhipakkhiya dhamas. Entonces, para cualquier persona que quiera desarrollar el poder de concentración y los poderes derivados de samadhi, necesariamente tiene que recurrir generalmente a una de estos cuatro idipada. Nuevamente, generalmente esto se hace en acuerdo con la propia inclinación. Temperamentos con mucha fe utilizan la primera vía, el Chanda Samadhi, el deseo, la aspiración de lograr concentración. La persona que es apta en ejercer esfuerzo toma el segundo Idipada. La persona que es capaz de persistir en sus estados mentales sanos toma la tercera opción, y la persona que es de naturaleza sabia, que tiene una gran facultad de paña, se inclinará a discernir previamente al logro de la concentración y de los correspondientes poderes que se derivan de esta concentración. Bien, la siguiente categoría, increíblemente amplia, no voy a discutir mucho, son las 5 facultades espirituales. Nuevamente son fundamentales. Digo, todas las categorías son fundamentales dentro de los 37 Bodhipakkhiya Dhamas, pero definitivamente esta es fácil de entender por qué es fundamental, ¿no? No se puede hacer nada si no hay un cierto grado de fe, ¿no? Que es lo que da el impulso, la convicción, ¿sí? Para hacer las cosas, es la chispa inicial para abocarse a la práctica espiritual, la cual es imposible si no hay energía. Y bien, por otra parte, la concentración y la sabiduría ya son las etapas más avanzadas, digamos, de la práctica espiritual, y en medio está la atención plena como el controlador, por decirlo así. La atención plena es la que permite el balance entre los extremos, que son la fe y la sabiduría, o la energía y la concentración. Eh, Recuerden aquí, por ejemplo, que eh, una definición de la concentración es el balance apropiado entre la atención plena y la energía. El balance apropiado entre atención plena y energía es la concentración. Entonces, todos estos 5 factores son altamente interdependientes, ¿sí? Y cuando empiezan a ser desarrollados, unos apoyan a los otros, se apoyan entre sí mismos, y entonces es posible lograr gran desarrollo, ¿sí? Nuevamente, eh, eh, cada una de estas facultades va en paralelo con, digamos, las inclinaciones personales, ¿no? Hay personas que tienen mucha fe, hay personas que de entrada son muy sabias, hay personas que son muy energéticas, otras que son muy cuidadosas, que tienen una gran memoria, una gran presencia mental, tienen una gran atención plena. Hay personas que no se distraen, ¿sí? En los cometidos son completamente concentrados, pues tienen esa facilidad, ¿no? Tienen esa facultad ya un poco desarrollada. Entonces, nuevamente, uno tiene que autoexaminarse y ver cuál es la facultad fuerte y tomarla como base para desarrollar las demás, en base a esta interdependencia que les estoy mencionando. Bueno, la siguiente categoría dentro de los Bodhipakkhiya Dhamas son los 5 poderes, que en nombre son exactamente lo mismo que las 5 facultades previamente discutidas. La diferencia es simplemente que los poderes son predominantes. Las facultades son
son factores que pueden hacerse emerger, que pueden desarrollarse en combinación con otros factores. Y poder y la... Disculpe, Miguel, se cortó el sonido. Voy a cambiar mi localización. Eh, a ver si ya se oye mejor. ¿Me pueden oír? Sí, recién se Sí. cortó cuando estaba hablando de la relación entre los cinco poderes y las facultades. Sí. Bueno, ya me escuchan mejor. Ya me cambié de lugar. ¿Sí, sí me escuchan? Sí, Sí, se sí. escucha bien. Perfecto. Entonces, lo que decía es que la diferencia entre las facultades y los poderes es que las facultades ejercen sus funciones en combinación con diversos factores mentales, mientras que los cinco poderes tienen la característica, y de ahí el nombre, de ser predominantes, ejercen un poder predominante en la mente, le dan la establecen firmemente y le dan una dirección unívoca, por decirlo así, ¿sí? Y por eso se le da el nombre de poderes. Y bien, esa es la diferencia entre facultad y poder. Es básicamente, en forma simplista, diríamos que es el grado de intensidad, ¿sí? Las facultades son más flexibles por esa misma razón, mientras que los poderes son más unidireccionales. Bien, el siguiente categoría es los 7 factores de la iluminación. Atención plena, investigación de damas o fenómenos, la energía, el gozo, la tranquilidad, la concentración y la ecuanimidad. Y ya lo había mencionado, que estos factores de la iluminación casi siempre son lo que sigue al desarrollo de los 4 fundamentos de la atención. Se derivan de la práctica de los 4 fundamentos de la atención. Cuando uno desarrolla sati en un grado elevado, entonces es, como aquí lo ven, es el primero de los 7 factores de la iluminación. Y la atención plena, repito, se desarrolla a través de los 4 fundamentos de la atención. Cuando llega a un grado elevado de desarrollo, entonces esa atención plena es la base para hacer la investigación de los fenómenos, ¿no? Y estos fenómenos, en términos de la investigación de los 7 factores de la iluminación, son los fenómenos que componen aspectos diversos de la existencia, o por ejemplo, los elementos, las bases sensoriales, los agregados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas cosas fundamentales son eh, características de la existencia, Mm. son las que son investigadas gracias al elevado poder de la atención plena. Al tiempo en que se está haciendo esta investigación, surge una gran energía, ¿sí? Porque ya para entonces no solamente hay atención, sino hay un alto grado de concentración. La energía se redobla y entonces uno puede exitosamente efectuar esa investigación, lo cual da lugar al gozo, que es un factor mental yánico. Después sigue la tranquilidad, que es pasadi, que es el preámbulo de la felicidad, lo cual es directamente la causa de la concentración, el samadhi, y la culminación de la concentración, por lo menos en términos mundanos, es la cuarta llana, y esa se caracteriza eh, eh, por una gran ecuanimidad debido a la atención plena que está presente. Entonces, esa es la combinación y finalmente estos 7 factores de la iluminación, cuando todos convergen en un momento dado, con el desarrollo adecuado en una mente particular, esa mente entonces inmediatamente accede
a las vías de liberación y a los frutos. Entonces, de ahí la grandísima importancia del desarrollo de estos 7 factores de la iluminación y de ahí el nombre, por supuesto. Finalmente, los 8 factores del noble octuple sendero: comprensión correcta o entendimiento correcto, intención correcta, lenguaje correcto, acción correcta, modo de subsistencia o modo de vida correcto, esfuerzo correcto, atención plena correcta y concentración correcta. Por supuesto, estos 8 factores del noble octuple sendero, cada uno de ellos es un área muy vasta, muy grande de estudio y de entendimiento. Permítanme un momento, voy a ver si esta perrita la puedo silenciar. Bonnie. Mm. Ok. Qué horror. Es que mi perrita, cada vez que pasa un vecino afuera porque vivo en un departamento, entonces el vecino abre la puerta, cierra la puerta, lo que sea, y entonces esta reacciona inmediatamente. Pero bueno, afortunadamente llegamos al final de la breve exposición de los 37 Bodhipakkhiya Damas. Y repito, la intención es darles un resumen sencillo, muy básico, ¿sí? Para que tengan el esquema a la mano y que practiquen su memorización. Es importantísimo, yo pienso que si algo debe uno memorizar, son estas 7 categorías, las 7 categorías que corresponden a los Bodhipakkhiya Dhamma, porque, y de hecho, ustedes ya las conocen, es nada más cuestión de abocarse en unos días y simplemente memorizar en este orden las 7 categorías, porque eso sería de mucha ayuda, porque el tener siempre en cuenta lo que tiene uno que desarrollar, pues es fundamental para desarrollarlo. Cuando uno no tiene un esquema claro y directo, pues entonces la práctica es un poquito de esto, otro poquito por allá, y no hay un verdadero orden, no hay un esquema fundamental. Entonces, por lo menos este es el esquema fundamental que uno debe tener en mente, ¿no? Ustedes ya son practicantes con, con, con cierta experiencia, entonces es simplemente un recordatorio y una invitación a que hagan el esfuerzo por memorizar estas categorías, porque una vez que uno memoriza, ya lo he dicho una y otra vez, eh, cuando uno se sienta en el cojín, uno tiene a la mano material para analizar. Permítanme un segundo. Bonnie, a ver. Bueno, entonces voy a, voy a salir de la presentación y regreso al grupo. Aquí está la culpable de, de todo este escándalo. Sí, en fin, eso es lo que quería comentar con ustedes ahora. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Héctor, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, me disculpan que tenga apagado el video. No te preocupes. Bueno, hay dos cosas. Una que tengo una pequeña duda con relación a una plática que tuviste anteriormente, sí, Ujú. sobre eh, los métodos para para poder desarrollar, ¿sí? Pero bueno, eso la dejamos para después.
Tal vez te la plantee por correo si no tienes inconveniente. No, de acuerdo, sí, me parece muy Sí, bien. más bien es lo que te quería pedir, si por correo te la podía plantear para no salirnos ahorita del esquema. Sí, sí, por favor. ¿Sí? Bueno, ahorita mi comentario, o más bien mi inquietud es en el segundo factor de la iluminación, que Sí, es la investigación. sí. Yo he visto que es muy malentendido por muchas personas y cuando dicen investigación se disgregan, empiezan a entrar en una disgregación muy fuerte, ¿sí? Ujú. Y dicen, es que estoy investigando porque sentí esto, porque fulanita me hizo lo... Ah, En sí, fin, pues, claro. empiezan a hacer una serie de lucubraciones Sí, sí, sí. tremendas. Sí, es muy buen O la punto, es muy buen investigación punto. es propiamente sobre el Dama. En ese Exactamente. tema es que te pido si pudieras hacernos favor de emplear un poquito más esto para estar Sí. bien ubicados y no irnos por el lado de, de la disgregación de... Claro, claro. Sí, efectivamente, ese es un malentendido muy común del segundo factor de la iluminación. La gente cree que en la meditación ellos deben investigar cuál es el origen de sus problemas, etcétera, etcétera. Ese tipo de situación, o, por ejemplo, investigar porque esta perrita no me quiere obedecer. Eh, no, ese no es el caso. Ese no. Permíteme un segundo. Bonnie. Bueno, acudí a la reclusión, pero de la perrita, como método para eliminar el sonido. Bien, regresando al punto que es muy, muy importante a los practicantes, sí, debe entenderse claramente que no es la investigación de de nuestras emociones, por ejemplo, de nuestras complicaciones, de nuestros problemas. No es a esa a la investigación a lo que se refiere el séptimo factor perdón, el segundo factor de los 7 factores de la iluminación. Propiamente, el Buda lo dice claramente, uno investiga los dhammas, es decir, los fenómenos que son componentes básicos de la existencia, ¿sí? Y en diversos suttas, en Majjhima Nikaya hay muchos ejemplos, pero hay suttas en los que se contempla la naturaleza de los diversos elementos, ¿sí? Como los 4 grandes elementos y elementos derivados, el elemento de elemento de la conciencia, el elemento del espacio, por ejemplo, son aspectos fundamentales de la existencia. Otro grupo de aspectos fundamentales es los 5 agregados, tal vez uno de los más importantes en cuanto a sujeto de investigación. Uno analiza, investiga, escudriña, explora los 5 agregados, ¿sí? En términos de diferentes cosas. Por ejemplo, el esquema más fundamental es uno investiga las causas que hacen surgir esos 5 agregados, y uno investiga el cese de esos 5 agregados y las causas que dan lugar al cese de cada uno de los agregados. Uno investiga el aspecto placentero o satisfactorio de esos 5 agregados, ciertamente, y uno investiga el peligro, por otra parte, de esos agregados, ya sea individualmente o en conjunto, y uno también investiga la vía de escape con respecto a ese peligro inherente a los 5 agregados, ¿sí? Y por supuesto el Buda dice que, bueno, esa vía de escape no es otra que el mismo noble octuple sendero. Otra gran área de investigación que uno debe tomar en cuanto a los aspectos fundamentales de la realidad son precisamente las 6 bases sensoriales internas
y externas, y uno tiene que investigar la relación de estas bases sensoriales con los encadenamientos que nos mantienen atados a samsara, con los 10 encadenamientos, porque esos encadenamientos se desarrollan, se establecen y se afirman cuando uno no entiende las bases sensoriales y su dinámica, ¿sí? Esos 10 encadenamientos son la noción de la personalidad, la noción o creencia de que se puede lograr la iluminación a través de ritos, rituales, procedimientos, convenciones. Otro encadenamiento es el de la duda, es un gran encadenamiento que mantiene a los seres en samsara. El siguiente es el encadenamiento de la aversión. Después viene el encadenamiento del deseo sensorial. Después, esos son los 5 llamados encadenamientos inferiores. Después vienen los superiores, que son el deseo de existencia en el plano de la materia sutil, el deseo de existencia en el plano inmaterial. El siguiente es el engreimiento básico del yo, la noción básica del yo. Después viene la agitación, pero no es agitación como la conocemos en los impedimentos, ¿no? Que es muy burda. En el caso de la agitación a la que se refiere, es la agitación que todavía tiene un anagami, que es el que todavía existan pensamientos que surgen espontáneamente en la mente, ¿no? O sea, hay un cierto grado muy pequeño de descontrol todavía en cuanto a los pensamientos emergentes, ¿no? A eso se refiere con ese tipo de agitación. Y finalmente, el último de los encadenamientos es el de la ignorancia. Por eso es el Arahant, es el único que se deshace de los 10 encadenamientos, y el último que logra romper es precisamente la ignorancia, y es el individuo, el Arahant, el que propiamente ve plenamente, completamente, penetra, entiende las 4 nobles verdades, ¿no? Y eso marca la ruptura final de estos encadenamientos. Entonces, bases sensoriales y encadenamientos están muy relacionadas, y ese es el tipo de investigación que uno debe hacer. Si uno investiga las bases sensoriales, necesariamente uno estará investigando también estos encadenamientos, y ustedes podrán imaginarse como meditadores que estas son áreas extremadamente amplias, ¿no? Cuando uno se adentra con concentración en cualquiera de estos encadenamientos, hay mucho que podrá discernir el meditador, ¿no? Entonces, estos son los tipos de... Otra investigación, por ejemplo, es todo fenómeno, verlo desde la óptica de las 3 características de la existencia: la transitoriedad o impermanencia, lo insatisfactorio o dukkha de todos los fenómenos condicionados, y el aspecto de anatta, el no yo. Entonces, esto también es sujeto de investigación, y de hecho es la parte fundamental o el corazón, podríamos decir, de la práctica de Vipassana, ¿no? Entonces, la investigación está ahí, debe hacerse, ¿no? Entonces, ese factor de la iluminación, el segundo, debe entenderse de esta forma, no de otra forma. Bien, Miguel, por favor, tienes tu mano levantada. Adelante. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches Buenas a noches. todos. Eh, en las sesiones anteriores vimos Yoniso Manasikara. Acá no aparece mencionado explícitamente, pero indudablemente permea todos estos factores de la Permea. iluminación, ¿no? Así es. De hecho, ese es un punto buenísimo. Como ejercicio, si uno, por ejemplo, memoriza las 7 categorías del Bodhisattva, uno puede analizar, uno puede investigar la relación entre ese yoniso manasikara, esa dirección de la mente hacia el desarrollo de estos 7 categorías, ciertamente. Y como dices tú correctamente, está permeado.
está permeado. Como ustedes saben, Yoniso Manasikara, ya lo dijimos, el preámbulo del entendimiento correcto, de la comprensión correcta, que es el primer factor del noble octuple sendero, ¿no? Y también tiene que ver mucho con el segundo factor de la iluminación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ciertamente, a pesar de que en sí no pertenece a los Bodhipakkhiyadamas en forma explícita, en forma implícita sí está ahí presente ese factor fundamental. Ana María, adelante. Sí, Miguel, muchísimas gracias por su tiempo siempre, muy agradecida. Me resulta un tema interesante porque nunca había escuchado el orden en que había que estudiarlos. Igual me anoté el teléfono Sí, sí, sí. 444-5578. 5578. Sí, así es. Este, estaba pensando que todo esto también es importante el lugar en que se encuentra cada practicante, ¿no? Donde estamos. Porque, por ejemplo, a mí me interesa mucho el tema de tener la mente libre de distracciones y el tema de la ecuanimidad. Sí, Pero con la ecuanimidad me pasa que a veces no sé si es ecuanimidad o es indiferencia, sí, o si es ecuanimidad y compasión, claro. o si es sabiduría y ego. Sí, 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 claro, claro. ¿Cómo Sí, empezar? ¿A dónde bueno, dirigirme? a ver, en cuanto a la ecuanimidad, en un sentido estricto, eh, la ecuanimidad es uno de los últimos factores que surgen en una mente desarrollada, ¿no? Entonces, hay diferentes niveles de desarrollo mental en diferentes individuos, ¿no? Entonces, desde luego, los más altamente desarrollados son los que tienen mayor ecuanimidad. Y para decirlo en términos técnicos, pues sí, la persona que domina el cuarto yana domina la ecuanimidad. Es el que verdaderamente se puede decir que tiene ecuanimidad. Entonces, viéndolo en forma realista, práctica, yo digo, por ejemplo, de mí mismo, bueno, no tengo ecuanimidad realmente, ¿no? O sea, eh, tal vez uno se puede acercar a ello cuando uno practica asiduamente, durante mucho tiempo desarrolla samatha, entonces puede haber un cierto grado de ecuanimidad establecido, pero ordinariamente no es algo que uno pueda conjurar meramente por una inclinación o un deseo, ¿no? Un deseo hábil. Eh, entonces hay que tomar en cuenta que es una de las cosas más difíciles de desarrollar. Inclusive es el cuarto de los Dhamma Viharas, ¿no? Y nuevamente, siempre hay un orden, ¿no? Uno empieza por amor benevolente. El amor benevolente es el más asequible. A medida que va uno progresando, pasa uno a Brahma Viharas que son más difíciles. Y la ecuanimidad es el último, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta otra vez el aspecto gradual del entrenamiento. Es bueno tenerlo en cuenta, ciertamente, en términos teóricos, el valor de la ecuanimidad es incalculable, es una paramita propiamente, entonces es fundamental en el desarrollo mental, pero también hay que entender que un dominio de la ecuanimidad requiere mucho desarrollo, ¿no? Entonces, y este desarrollo requiere de cosas que deben desarrollarse previamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te interesa el desarrollo de la economía, tal vez es mejor centrarse en desarrollar atención y concentración como cualidades más fundamentales que van a ser una base para el surgimiento de la ecuanimidad, ¿no? Y de hecho, ese es el ejercicio fundamental cuando uno se sienta a meditar, digamos, atiende a un objeto de meditación, por ejemplo, la respiración. Uno tiene que poner atención y sostener esa atención. Entonces, esos son, ese vitaka, vichara, son los aspectos iniciales, ¿sí? En los que uno desarrolla atención y concentración. Cuando uno desarrolla atención y concentración, pues ya la ecuanimidad ya viene
por sí sola, no hay que ir a buscarla, ¿no? Lo que sí hay que buscar es sentarse a atender la respiración, por ejemplo. Entonces, pongamos un poquito más de atención en lo más fundamental y eso nos llevará a casi automáticamente a lo siguiente, como lo mencioné hace un momento. Por ejemplo, los 7 factores de la iluminación, tan fundamentales como lo son, una y otra vez uno lo lee en los suttas. El Buda no habla de ello, sino hasta que ya se considera que el practicante ha desarrollado los 4 fundamentos de la atención. Antes no surge el tema de los 7 factores de la iluminación. Entonces no es como que uno de repente dice, bueno, hoy voy a practicar mi meditación, voy a desarrollar los 7 factores de la iluminación. Está bien como intención, es muy sano, pero en términos realistas y prácticos, uno tendría a bien mejor irse un paso atrás y desarrollar alguno de los 4 fundamentos de la atención. ¿Por qué? Porque una vez desarrollado estos, automáticamente surgen los 7 factores de la iluminación, ya como factores mentales establecidos, que simplemente el meditador simplemente los tiene que integrar. Y eso es todo, ¿no? Entonces, porque también el Dhamma puede parecer extremadamente complicado, ¿no? Con tantas categorías y uno siente, bueno, tengo que dominar todo. Sí y no, sí y no. En realidad ya en la práctica, cuando uno se sienta, uno desarrolla las cosas más fundamentales, ¿no? Sila, por ejemplo, sila es fundamental. Generosidad es fundamental. Gratitud son cosas fundamentales. Y ya después de eso, entonces uno ya va en la parte intermedia, ya viene el desarrollo de la restricción sensorial y el desarrollo de atención y concentración, por ejemplo, ¿no? En las fases intermedias. Entonces, hay que verlo desde esa forma, porque de otra forma también es demasiado, es abrumador, ¿no? Si uno quiere considerar todos los factores del Dhamma y que uno debe practicarlos todos, pues no, es que la mente no funciona de esa forma. Una cosa a la vez, ¿no? Y Y uno no entonces sabe dónde está parado a veces, ¿no? Como que uno se así, siente, es sí. correcto, es correcto, es correcto. Eso es muy normal, es completamente normal. Y a veces uno sí queda un poco perplejo, pues dice, bueno, tengo 2 horas para practicar, bueno, ¿qué hago ahora? Que contemplo el cuerpo, contemplo, hago dhammaviharas, ¿qué hago? ¿No? A ver, eso sucede, es muy común, ¿no? Entonces también ahí es donde también el adquirir, por lo menos en memoria, ciertas estructuras ayudan mucho para dirigir la mente, para este Yoniso Manasikara precisamente. El Yoniso Manasikara es lo que es el timón, repito, el que da dirección, el que dirige la mente, el que toma la mente y dice, atiende a esto es lo que tienes que atender, ¿no? Entonces, en fin, y por supuesto, y ya lo hemos dicho muchísimo también, que parte de Yoniso Manasikara es tomar conciencia del contexto en el que nos encontramos individualmente en un momento dado, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Si estoy en una travesía en el camión, bueno, no voy a poder desarrollar absorción yánica, ¿no? Simplemente no es posible, pero lo que sí puedo hacer es ejercitarme en ciertas reflexiones que pueden ser inclusive en relación a lo inmediato, a lo que se experimenta en forma inmediata. Y puede uno entonces, y así uno practica, ¿no? Entonces, el contexto es muy importante, saber en cuáles son nuestras condiciones presentes, cuáles son nuestras capacidades y qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer. Eso es otra parte de Yoniso Manasikara. También se explica como la sabiduría que permite darnos luz o entender qué cosa es posible y qué cosa no es posible. Cuando la mente está bien dirigida, entonces sabe lo que es posible y lo que no es posible, tanto en términos muy generales
como términos particulares, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues se ha terminado el tiempo. Me dio mucho gusto verlos y bueno, no tengo nada en mente para la siguiente discusión. Patty tiene una pregunta. Adelante, Patty. No, maestro, era un Angeli. Gracias. Bueno, Gracias. gracias. Muy bien. Sí, tienes toda la razón. Debí de haber notado que no era una manita, sino un ángel. Gracias. Y bien, entonces, bueno, ya veremos si hacemos una sesión libre o si adoptamos algún tema para la siguiente. ¿Puedo sugerir algo, Miguel? Sí, Miguel, por favor. Así como Dioniso Manassicara muchas veces es un Miguel. término que cuesta entender o por su amplitud, otro término es clara comprensión. Sampayana. Papayaña. Sampayana. Podemos, esa se me hace muy buena sugerencia. Veámoslo para la siguiente sesión. Sati Sampayaña es un excelente tema, es parte del primer fundamento de la atención. Entonces, básicamente estamos en el meollo del asunto, por decirlo así, y sí creo que amerita, ahorita se los presenté muy superficialmente, pero sí amerita una discusión más detallada porque también es absolutamente fundamental, ¿no? Entonces, hagamos eso entonces para la siguiente, y mientras ustedes pueden ir estudiando el tema, ¿no? Por su parte. Entonces, para la siguiente sesión, analizaremos el aspecto de Sati Sampayaña. ¿Me parece? Hay un escrito del venerable Usilananda. Sí, así es. Si lo encuentro, lo comparto en el grupo. Por favor, eso te lo agradeceríamos mucho. Si lo encuentras, lo compartes. Y de acuerdo, lo hacemos así. Por lo pronto, yo les enviaré próximamente el resumen de la presentación de hoy para que lo tengan a la mano. ¿De acuerdo? Gracias, Miguel. Muy bien. Muchas gracias, Miguel, por Que su estén muy tiempo. bien. Que estén muy Gracias a bien. todos. Hasta luego. Gracias, Miguel. Gracias. Que Gracias, estén Miguel. bien.